de inmediato al espacio de entrevistas porque está listo el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, para dialogar con nosotros. Ministro, buenos días. ¿Lo escuchamos? Buenos días, gracias por esta invitación. Ministro, ya en algunos países se han implementado diversas plataformas para hacerle el rastreo a las personas que han sido contagiadas por COVID-19 y precisamente inició en el continente asiático, que fue el epicentro de esta pandemia. Ecuador también tiene ahora la plataforma COVID-19. Por favor, denos más detalles de qué podemos hacer con esto. Bueno, Adriana, como usted bien lo dice, varios países desarrollados en temas tecnológicos como Corea del Sur, Japón, China, utilizaron la tecnología como una de las grandes herramientas para combatir todo lo que es el COVID. El presidente Moreno anunció el día domingo en su cuenta Twitter, lanzó y puso a disposición de todos los gobiernos locales y seccionales una plataforma, un ecosistema que integra muchísima información, que es el análisis de la Big Data o el análisis de la información de muchos ecuatorianos. En este caso tenemos 5 grandes ejes que son importantes para la gestión oportuna y eficiente tanto del gobierno central como de los gobiernos seccionales. El primero, por ejemplo, rastrear, y tenemos rastreado, geolocalizado, georreferenciado a todos los contagiados. Quienes son portadores del virus tenemos ya a través de su teléfono la ubicación de los portadores. En este caso, que se ha acordado con los alcaldes, básicamente es que con la información que se entrega a través de toda la fuerza municipal que pueda existir, se haga un control permanente de que no rompan el cerco. Como lo anunció el presidente, lastimosamente el 40% en Guayaquil de casos contagiados de portadores del virus salen de sus casas, es decir, salen a contagiar. El 44% en Quito han roto el aislamiento y salen a contagiar. En este caso necesitamos un trabajo conjunto con las alcaldías, con las prefecturas, con los gobiernos seccionales, para que se controle a estas personas que son portadores del virus, que tienen que permanecer en su casa. Adicionalmente, el momento en que estas personas bajan o van por un perímetro, por una zona, nosotros podemos rastrear en este caso cuáles han sido las zonas más visitadas por los portadores del virus. En este caso, por ejemplo, en Guayaquil, en el Guasmo Sur, en 2 o 3 lugares más, se me fue de la cabeza las palabras, pero en este momento son 3 o 4 lugares que deberían tener una fumigación inmediata por parte de las alcaldías, es decir, que las alcaldías fumiguen los lugares que han sido expuestos por la movilidad de los portadores del virus. Tercero, recoger toda la información que existe en la plataforma que lanzó el gobierno, que es la 171, y la plataforma Salud EC. Hemos tenido más de 2 millones de contactos ciudadanos, de los cuales cerca de 50.000 están recibiendo ya telemedicina. Es decir, pasaron de un filtro donde se hizo un test, un primer triaje médico, donde se preguntó si tienen dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, problemas respiratorios. De esos 50.000, de esos 2 millones, 50.000 ya tienen un proceso de telemedicina y algunos están en un proceso ya de derivación a través del Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, a ellos se debería hacer de forma inmediata y en domicilio los test, que son personas que ya pasaron dos tamizadas a través de los servicios que ha dado el Gobierno Nacional. Cuarto, revisar todos los lugares de aglomeración. Tenemos varios lugares en varias ciudades que tienen aglomeración ciudadana. ¿Por qué? Porque son centros de alimentación, centros de salud, clínicas, hospitales, y estos lugares deberían tener los mejores protocolos de control del virus, es decir, zonas de fumigación, zonas que se respeten los 2 metros de distancia, el uso obligatorio de mascarillas y que inmediatamente, diariamente, hay una fumigación por parte de los gobiernos seccionales. ¿Tiene el dato, ministro, de cuántas alcaldías ya están utilizando esta herramienta? Bueno, esto se ha entregado ya el día de la semana pasada al COE Nacional. A su vez, los COEs provinciales se les hizo una exposición la semana pasada también, para que a través, como usted conoce, hay el COE nacional, hay el COE provincial y hay el COE cantonal. Correcto. A través de los COEs provinciales se entregó ya la información, se capacitó. Esperemos que ya los COEs provinciales estén trabajando con las alcaldías para lograr tener reportes inmediatos, permanentes, diarios, que les permita a los gobiernos seccionales tomar las mejores decisiones. Y finalmente, para la ciudadanía, Adriana, también está disponible cierta información. A eso iba. ¿Cómo puede conocer la ciudadanía esto? Que se bajen los ecuatorianos la aplicación Salud EC. La aplicación Salud EC está en todos los sistemas de Android y en el sistema iOS, es decir, en los teléfonos inteligentes. Tenemos cerca de 60.000 ecuatorianos que ya se han registrado.
que se registren ahí tienen que hacer un test, un triaje médico, tenemos la ubicación de los ecuatorianos, es posible hacer unas pruebas a domicilio a través de la interacción que se pueda tener con ellos, y también hay la pestaña de información donde pueden tener 3 tipos de información. Primero, toda la data sobre los contagiados, fallecidos y casos sospechosos a nivel nacional por parroquia, por cantón y por provincia. Segundo, tener los lugares más expuestos que han sido a nivel de movilidad de los contagiados, es decir, zonas que son expuestas porque han transitado por ahí personas portadoras del virus, es decir, evitar ir a esos lugares. Y tercero, tener toda la información de aglomeraciones, es decir, si yo sé, quiero ir a hacer compras, quiero ir a un hospital, quiero ir a algún lugar y sé que hay un lugar de aglomeración, evitaré ir, porque estamos ya rompiendo las medidas de restricción. Claro, ministro, es información a tiempo real, es decir, si yo quiero acudir a cierto supermercado o a cierta farmacia, yo puedo ver si en ese momento existe aglomeración de personas. Bueno, por el momento no es a tiempo real, hay que tomar en cuenta que esto es un análisis de información que se hace, es decir, nosotros permanentemente hacemos un análisis de toda la data y se sacan reportes. Inmediatamente estos reportes se verifican dentro de los días que ha habido, es decir, si días permanentes, si son 5, 6, 7 días, son lugares que tienen aglomeración y son identificables, porque son generalmente lugares de alimentación, lugares de salud, lugares de medicina, donde se deben existir los protocolos, buscar otras alternativas. Por eso es importante trabajar mucho de la mano con todas las alcaldías seccionales, es decir, que nos den la información. Nosotros en este ecosistema COVID-19 tenemos todos los hospitales, camas disponibles, funerarias, cementerios, es decir, colegios, coliseos, todos los lugares que permitan la mejor toma de decisiones. Por eso es importante que los alcaldes nos nutran de más capas informativas para nosotros poder identificar estos lugares de aglomeración. Es fácil identificar en Quito, Guayaquil y Cuenca, porque a través de Google o Google Maps se puede ubicar estos lugares, pero hay zonas, hay ciudades muy pequeñas que todavía es importante hacer la descripción de cuáles son estos lugares de concentración o de aglomeración ciudadana. Precisamente, ¿de dónde han obtenido la información? Bueno, esta información es un trabajo que se ha hecho con la empresa privada. Ha aportado muchísimo la empresa privada en estos softwares que nos ha permitido hacer el análisis de información. A través de las telefónicas hemos tenido información de las 3 operadoras telefónicas para ver la movilidad de la gente. En la quinta pestaña de este gran sistema digital podemos ver la movilidad o la restricción de movilidad a nivel nacional. Aquí los datos son importantes, es decir, un 65% de ecuatorianos sí ha acatado la restricción de movilidad, y un 35% de ecuatorianos, un 30% de ecuatorianos no ha acatado la disposición de movilidad. Es decir, tenemos en los mapas de calor, podemos ver cómo la gente se está moviendo de provincia a provincia, entre la misma provincia, distintas ciudades, y entre las ciudades en distintos barrios. ¿Y ese 30% de qué provincias corresponde? Que en su mayoría respetan las restricciones. Es un promedio básicamente nacional. Por ejemplo, Quito y Guayaquil, las provincias de Guayas y Pichincha son las que más movilidad tienen. Hay provincias que reducieron muchísimo su movilidad y esto nos permite controlar, ver la forma en que se está de alguna forma acatando las disposiciones gubernamentales de cumplir el toque de queda, de cumplir que los contagiados se queden en sus domicilios, de hacer los procesos de fumigación de acuerdo a las necesidades que nos da la data, el análisis de data, y finalmente controlar la mayor cantidad de pruebas que se puedan hacer a través de todo el sistema 171 y de la aplicación Salud DC que hemos tenido. Hay que recordar que 2 millones de ecuatorianos han sido partícipes de la plataforma 171, es decir, hemos evitado que 2 millones de ecuatorianos vayan a hospitales, dispensarios médicos, centros de salud, innecesariamente. Han tenido su atención a través de procesos de telemedicina y de eso. Hemos perdido la conexión con el ministro, dentro de pocos momentos volveremos a conversar con él, ya lo tenemos de nuevo. Ministro, ¿nos puede escuchar? Sí, lo escucho muy bien, Adrián. Sí, disculpe el pequeño inconveniente. Le iba a comentar que de hecho es una estrategia elogiada por altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en la contención de este virus, como ha funcionado en China, por ejemplo. Ahora esperamos que también sea con la misma efectividad. Bueno, felizmente esta gestión del Ecuador ha sido reconocida tanto en la CEPAL como un referente para América Latina,
Fuimos invitados a la OEA a compartir esta experiencia con Colombia el día de ayer, con la ministra de Telecomunicaciones de Colombia. Nos ha solicitado ayudarle en el proceso de geolocalización y georreferenciación. Esto es importante determinar que mucha de esta información nos va a servir cada vez más el momento en que se hagan más pruebas masivas. Es decir, si yo tengo referenciado a cada ecuatoriano y cada ecuatoriano que ha presentado los síntomas necesarios de hacer una prueba, se pueda ubicar este ecuatoriano, se pueda incluir en un cerco propio. Es decir, si yo a través de la aplicación Salud DC hice metraje médico, los municipios fueron y me hicieron una prueba, en el momento en que di positivo, yo puedo saber ese ciudadano ecuatoriano con quién más tuvo contacto en los días previos y qué zonas visitó. Estuvo, no sé, en la casa, en la iglesia, donde la tía, donde la mamá, y poder inmediatamente hacer una brigada de atención para que esas personas que tuvieron contacto con este nuevo portador del virus tengan una atención inmediata y oportuna a través de los gobiernos seccionales. Ministro, de pronto ya se ha anticipado otra medida cuando podamos salir de esta emergencia poco a poco, a medida de que el virus vaya evolucionando, se van a ir viendo otras estrategias. Pero, por ejemplo, y retomo el tema de Wuhan específicamente, donde se manejan con un código QR verde de las personas que ya son confirmadas que son libres de portar este virus. De pronto, desde esta cartera de Estado ya se está pensando en otra estrategia para después hacer el control. Bueno, estamos trabajando ya justamente en tener un control en tiempo real a través de ciertos mecanismos. Estamos buscando, ya esperemos esta semana tener la plataforma, pero hay que tomar en cuenta que Wuhan lo pudo hacer porque hizo muchísimas pruebas. Es decir, cada ciudadano que transitaba por la calle se hizo la prueba y tenía el diagnóstico si era positivo o negativo. En este caso, nosotros como país estamos avanzando hacia la mayor capacidad de toma de pruebas y de resultados de pruebas para así cada ecuatoriano sí poder tener una identificación, saber si somos portadores o no portadores o si ya hemos salido de la cuarentena y tomar en cuenta que ya vamos a cumplir 30 días de aislamiento social. Claro, ¿Qué significa? Pasado ya por 2 etapas, es decir, cada cuarentena son 14 días, al final hemos pasado 28 días. Muchos de los ecuatorianos que pudieron portar el virus ya pasaron su cuarentena, pasaron una segunda cuarentena, es decir, muchos ecuatorianos ya generaron sus propios antivirus y no necesariamente significa que porque no se han hecho la prueba pueden ser sospechosos. Los sospechosos son siempre y cuando han tenido contacto con portadores confirmados. Por eso es importante la estrategia que se está trabajando hoy, tanto en Guayaquil como en Quito, de conjuntamente con los gobiernos seccionales hacer la mayor cantidad de pruebas a la mayor cantidad de ecuatorianos. Que sería muy importante cuando ya se retomen las actividades, por ejemplo, si uno desea ir a un bar, a un restaurante, que pueda presentar una suerte de código que verifique que esa persona está libre de virus. Ministro, antes de finalizar esta entrevista, quería consultarle sobre los infocentros comunitarios. ¿Continúan abiertos? Bueno, hemos tomado una decisión por instrucción del presidente Moreno. Había un plan con los infocentros que era dotarles de mejor conectividad y mayor alcance. Eso significaba repotenciar los infocentros que hoy lastimosamente solo atienden a pequeños grupos. Un infocentro puede atender a 40 o 50 personas al día en un espacio de 50 o 60 metros. Nosotros teníamos la estrategia de generar ya parámetros de comunicación que amplíen a toda la zona, es decir, abarcar a 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 ciudadanos y no solo a 50 o 60. Lastimosamente, esta emergencia nos ha obligado a mantener aún todavía los infocentros con esta estrategia de conectividad, que es todavía muy poca, de un pequeño alcance y todavía no de gran ancho de banda. Esperemos en los pocos meses retomar este proyecto el objetivo es darles mayor conectividad, mejor conectividad para atender a más ecuatorianos. Estamos trabajando en un crédito con el BID que nos permite justamente de estos 800 infocentros repotenciar una gran cantidad y quedarnos con infocentros en las regiones amazónicas que sí necesitan una conectividad más específica por la zona geográfica donde viven. Muchas gracias, ministro, por su intervención en este espacio de entrevistas. En buena hora todos los esfuerzos que se hagan para ayudar a los ecuatorianos a salir de esta crisis sanitaria. Sin duda, Adriana. Muy amable. Gracias. Un buen día. Ahora nos vamos a un corte comercial. De inmediato regresamos. Continúe con nosotros.